Tu personaje es bueno, tu personaje es malo, si lo es, hasta qué punto lo es, busca un objetivo común, el objetivo que busca es personal. Básicamente los alineamientos son la herramienta mecánica que se usa en los juegos de rol para poder responder a la pregunta ¿cómo se enfrenta mi personaje moralmente a las decisiones que se encuentre? Aunque al final casi todo el mundo acabe jugando un estúpido caótico. Aunque parezca que los alineamientos son algo exclusivo de D&D, realmente se puede utilizar en cualquier tipo de sistema para poder complementar esa brújula moral del personaje. Hay maneras de adaptarlo a un sistema en base a sus mecánicas, pero también se puede utilizar única y exclusivamente para complementar la forma de rolear y la forma de ser de ese personaje. ¿Y la tabla de alineamientos realmente cómo se usa? Pues dejando un poco de lado las tablas modificadas con extras y demás, vamos a centrarnos en la tabla básica del 3×3. Su funcionamiento al principio es un poco caótico, nunca mejor dicho, y puede ser un tanto obtuso para un jugador novato o alguien que no tenga muy claro cómo funciona. Pero realmente es algo bastante simple. En mi vídeo, que seguramente veréis por aquí una etiqueta, sobre cómo hacer una ficha de D&D, hago un resumen de cómo funciona una tabla de alineamiento, pero aquí lo que vamos a hacer es verla un poquito más en profundidad y hablar sobre ella. Por un lado, en el eje Y o vertical, lo que tenemos es hasta qué punto de bueno o malo, entre comillas, es el personaje, pero en el eje X o el horizontal, lo que tenemos es si ese personaje está más adaptado al orden o al caos. Comenzando desde arriba a la izquierda, lo que tenemos son los siguientes parámetros. Legal bueno o lawful good. Básicamente este tipo de personajes prima sobre todo el honor, la gloria, el cumplimiento de las leyes, un código moral muy estricto que sigue a rajatabla. Básicamente es una persona que tiene, digamos, una voluntad firme, ferviente, incorruptible y se adentra en el mundo de manera que sigue a rajatabla estas normas, ya sean por leyes establecidas en la zona o por un código moral personal. Para esta persona las leyes y el cumplirla lo es todo, básicamente vive como una especie de utopía social donde el quebrar estas leyes es una ofensa absoluta. Aunque pueda haber excepciones, seguramente si llega a una zona y esa zona tiene sus propias leyes, puede que por el código moral que tiene interno vea esas leyes como algo, digamos, en contra de sus principios, por lo que en este caso obviará el cumplimiento de esas leyes. Legal neutral o lawful neutral. Básicamente este tipo de personas, digamos que sigue un código moral personal bastante estricto y no tiene nada en contra de las leyes, pero no tiene predisposición personal por seguirlas. Esto no quiere decir que vaya en contra de la sociedad. Este tipo de personajes utiliza una especie de sistema moral interno y utiliza su propio criterio para determinar qué es lo correcto, independientemente de qué leyes esté quebrando. Aun siendo personajes que se sienten fuera del predominio de estas normas y estas leyes en alguna zona o algo así, no se sienten fuera de un sistema social estamentado, por lo que su comportamiento se basa más en qué puedo hacer para poder hacer lo correcto, más allá que el cumplimiento de leyes arbitrarias. Bueno caótico o good chaotic. Este tipo de personas, digamos que están totalmente fuera del sistema de leyes, o sea, están totalmente fuera de un sistema de normas y de estamentos, y a su vez están fuera de un sistema social. Esto no quiere decir que estén totalmente fuera de un sistema social, sino que son como almas libres. Van a mirar no por sí mismos, pero sí van a mirar más por, digamos, una victoria colectiva. Aun siendo personajes individualistas que están totalmente en contra de un sistema estamentado, no están del todo en contra de un sistema social, pero no están a favor tampoco de las jerarquías, sino que van a tratar a todo el mundo, bajo su propia visión moral, como si fuesen iguales. Básicamente son personajes que basan su comportamiento en el bien común y a pesar de estar más individualizados, lo que hacen es tratar al resto como si fuesen sus iguales y en igualdad de condición, al menos en jerarquía. Legal neutral o lawful neutral. Este tipo de personajes basan su comportamiento más en las normas y las tradiciones que en un sistema social.
básicamente se dedican a cumplir las normas indiferentemente de la moralidad de estas. Para estos personajes el bien y el mal no existen, solo existen el orden y el caos. Y este orden y este caos se consigue en base al cumplimiento o no de ciertas normas o de códigos morales personales. Esta línea de pensamiento se basa en que si alguien no acata una norma, lo que está haciendo es romper el orden, independientemente de cuál sea su acción, por lo que deberá ser castigado. De la misma manera, si una persona en jerarquía por encima del personaje da una orden y esa orden choca con, digamos, el código personal de ese personaje, el personaje deberá tragarse su orgullo y cumplir la orden, ya que es el orden, básicamente. Es el orden frente al caos y alguien por encima de ti te está dando una orden. Debes cumplirla. Neutral puro o true neutral. Básicamente los neutral. Estos personajes, más que en el bien, en el mal y demás, lo que creen es en el orden. Un ejemplo que me encanta usar básicamente es el ejemplo del depredador y la presa. Un depredador va a matar a una presa, pero no lo va a hacer ni por maldad, ni por intereses de poder, ni por intereses sociales, no. Lo va a hacer porque es necesario para sobrevivir y necesario para que los suyos sobrevivan, a pesar de que esto va a resultar algo muy malo para la presa. Básicamente son el ejemplo perfecto de sin luz no existe la sombra que da la oscuridad. Básicamente tienen un orden entre bien, mal, orden y caos, ya que sin uno no existe el otro para poder diferenciarlos entre ellos. Básicamente no habría nada en contrapunto para hacer una diferencia, por lo que basan su existencia en un equilibrio entre todas estas fuerzas del orden. Caótico neutral o chaotic neutral. Básicamente yo los catalogo como los anarquistas por excelencia. No tienen ningún apego a un orden social, no tienen ningún apego a un orden jerárquico, no tienen ningún apego a un orden estamentado. Básicamente son personajes extremadamente individualistas que miran por sí mismos. Esto no quiere decir que busquen hacer el mal a nadie. Directamente lo que hacen es, tío, yo quiero vivir mi vida, vive tú la tuya y a mí déjame en paz. Sus acciones se basan en decisiones personales. Básicamente lo que está buscando es cómo puede beneficiarse a sí mismo, aunque esto implique afectar a otros, ya sea de manera positiva o de manera negativa. A esta persona le da igual, siempre y cuando salga beneficiado y no le salpique el resto. Legal malvado o lawful evil. Básicamente son personas que, a pesar de estar dentro de un sistema de leyes y un código moral extremadamente establecido y lo siguen a rajatabla, cumpliendo con las normas y la sociedad en la que viven, básicamente sus acciones toman la moralidad, la libertad y la dignidad del resto de personas como algo que ni les va ni les viene, es algo a lo que lo desprecian prácticamente. Su misión básicamente es conseguir su objetivo independientemente de lo que se ponga por el medio, siempre y cuando esté siguiendo unos códigos y unos valores personales muy establecidos. Básicamente son el ejemplo perfecto de el fin justifica los medios. A pesar de ser personajes generalmente individualistas, lo que buscan es un orden social. Básicamente lo que hacen es poder aumentar su posicionamiento y poder conseguir sus objetivos siempre y cuando estén dentro de los parámetros de códigos y leyes establecidos por una sociedad. Eso sí, estas acciones se basan en un código, no en ningún tipo de moralidad. Neutral malvado o neutral evil básicamente son la representación de la supervivencia del más fuerte. Son personas que sus acciones no tienen nada que ver con un orden social o jerárquico, pero tampoco les importa ni la gloria, ni el honor, ni el qué dirán, nada de eso. Digamos que este tipo de personas no buscan el conflicto directo, pero si para poder llegar a su objetivo tiene que hacer algo que vaya, digamos, en contra del bienestar de otros seres o en contra de las normas establecidas, lo va a hacer. Este tipo de personajes son extremadamente individualistas y lo que buscan es el beneficio personal, pero sin un orden social. Lo que buscan es directamente que ellos mismos salgan beneficiados independientemente de a quién afecte a su alrededor, su propio grupo incluido. Caótico malvado o chaotic evil. Este tipo de personajes solo se guían por su ansia de poder y de llegar a su objetivo independientemente de quién esté alrededor y a quién pueda afectar. Literalmente odian el orden, odian la sociedad, odian, digamos, los códigos personales, detestan, digamos, la falta de conflicto. Este tipo de personajes lo que buscan es su objetivo arrasando todo lo que se ponga por delante. Estos personajes son básicamente brutales en el sentido de que sus acciones
digamos que dejan huella. No simplemente por ser sanguinarios o algo así, sino porque está totalmente medido para causar el caos. Son totalmente individualistas y no van a sentir ni remordimientos, ni pena, ni dolor por sus acciones. Van a buscar el beneficio personal máximo para con sus acciones y sus objetivos y les va a dar igual a quien afecte. De hecho, en ocasiones, si pueden salir beneficiados afectando directamente a otros, entrando en un conflicto directo, lo harán. Una vez explicado más o menos qué es la tabla de alineamientos, quiero que prestéis atención en que en ningún momento he especificado ninguna acción ni ningún panorama donde el bien o el mal esté establecido de por sí. ¿Por qué? Lo mejor para establecer la brújula moral de tu personaje en cuestión de que considera el orden o el caos de la misma manera que considera bueno o malo es la tabla de alineamiento, pero por la misma naturaleza mecánica de la tabla de alineamiento, la misma tabla de alineamiento te dice que esto no sirve para nada. Pero la tabla establece qué es lo bueno y qué es lo malo en base a un personaje, ¿verdad? Error. Lo que la tabla hace no es establecer qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo que hace la tabla es establecer sobre la visión del personaje qué es lo bueno y qué es lo malo. Me explico. Antes que nada quiero dejar claro que lo que pasa en una mesa se queda en esa mesa. Cada mesa tiene sus normas, tiene sus mecánicas, tiene su forma de jugar, su forma de divertirse, y yo lo que estoy aplicando aquí es, digamos, una propuesta filosófica para que tengáis en cuenta ciertos parámetros que pueden dar cierta vida a vuestras partidas. El usarlo ya es cosa vuestra. Por norma general, este tipo de alineamientos debería establecerse sobre una base social en cuestión de el personaje de forma individual, no sobre el colectivo de la partida. Lo mismo, hay una banda de orcos que básicamente basa su sistema de leyes en el castigo máximo. Si hay un ladrón y lo pillan, el castigo será que le corten las manos. Un personaje que sea lawful good y pertenezca a esa tribu, verá correcto que pase eso, por mucho que el cortar las manos sea una burrada y la persona afectada vaya a quedar muy mal parada. Es lo correcto, es la tradición, son los códigos morales con los que ha crecido ese personaje y son los códigos que debe defender ese personaje. De la misma manera, puede haber una ciudad que base sus leyes en conceptos y bases como por ejemplo que un pobre es pobre porque merece ser pobre, y un personaje que sea lawful evil utilizará a este tipo de gentes para ayudarles, les dará, digamos, algún tipo de beneficio económico, hará que su vida sea algo mejor, simplemente para tener un apoyo en base al poder que puede ganar en esa ciudad y básicamente al apoyo social que puede conseguir en base a este tipo de gente. Y el ayudar de esta manera a estas personas, aunque lo que esté haciendo sea aumentar muchísimo su calidad de vida, es para poder ganar un apoyo a su poder, aunque este personaje sea maligno. Puede que en un asentamiento haya una plaga de goblins y en ese asentamiento esté bien visto el exterminarlos prácticamente como haciendo un genocidio. Pues un personaje neutral good verá esto como una aberración. ¿Cómo vais a exterminar una raza entera de estos seres que son básicamente seres vivos de este mundo? Aunque estos goblins sean una panda de cabrones que lo que hagan es asaltar a gente en los caminos, asesinar, secuestrar y demás, pues un neutral good lo va a ver mal el exterminar a esta raza por ser simplemente un goblin. Igual que un true neutral en cierto punto de la partida puede negarse hasta a eliminar a un boss final, o sea, el malo final de la partida, el que la está liando por todos lados. Un neutral puro se negará a eliminar a ese personaje, básicamente porque sin luz no hay oscuridad. Si este personaje deja de existir, se perderá ese equilibrio, así que, por mucho que dejando este personaje vivo signifique que en X tiempo pueda volver a liarla, básicamente es un ciclo de equilibrio, y el neutral puro lo que hará será defender ese ciclo. Al final, todo es cuestión de perspectiva. Eso sí, disclaimer, ojo al dato, esto no significa que tengáis carta blanca para hacer burradas como es que en mi mundo las violaciones no están mal vistas, o gilipolleces como es que en este mundo si eres mujer solo puedes ser o ama de casa o sirvienta y si quieres salir de eso tienes que ser o prostituta o esclava. No, por favor, no me hacéis así de burros, ¿vale? O sea, estoy muy harto de ver estas cosas y más harta estarán las pobres que hayan vivido esto de primera mano. No, así no va el tema.
En resumen, los alineamientos sirven para determinar la brújula moral de un personaje basándose en la moralidad personal de ese personaje, haciendo que personajes buenos puedan realizar acciones malas y personajes malos puedan realizar acciones buenas y que esto no entre en conflicto con su comportamiento. Eso sí, esto no significa que sea una carta blanca para hacer burradas. Quiero decir, puede haber acciones que a ciertas personas les desagrade, por lo que estos comportamientos se deben de aplicar y comentar de antemano con el máster de la partida para poder crear un entorno seguro, ya que las partidas de rol existen para divertirse, no tiene otro uso, es un juego, y si no te diviertes y jugar una partida de rol es un suplicio, no hay ningún punto aquí, o sea, el rol pierde el punto, o sea, el punto del rol es divertirse, y si no te diviertes, no estás jugando a rol. Esta es la única manera correcta de jugar a rol, si no te diviertes, no estás jugando bien a rol, no hay otra. Pues dicho esto, quedaría lo de siempre, pero con una variación. Básicamente ya tengo, aparte de Twitter e Instagram, ahora me he hecho TikTok, que ya he subido contenido, y aparte he vuelto a hacer directos en cierta página que no voy a nombrar en YouTube, porque si no me lanza de las recomendaciones por ciertos temas de competencia y tal. El algoritmo funciona. Así que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a Linktree, Treelink, como se llame. Básicamente pincháis y os llevará a una página donde están los enlaces a mis diferentes redes. Y volvemos a lo de siempre, seguidme en YouTube y darle a la campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones del canal si os gusta ver más contenido como este. Y si os ha gustado el vídeo, nos vemos en el próximo. Adiós.